Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí reunidos para seguir con nuestro estudio de esta serie que hemos titulado El Jesús no conocido, porque estamos explorando la vida, el ministerio de Jesús y estamos viendo aquellas partes que de pronto no les hemos puesto mucha atención cuando las hemos leído en las escrituras, pero quizás pues le hemos dado más crédito a las películas o a todo lo que nos han enseñado, en algunos casos correctamente, en algunos casos tal vez un poco mal entendido. Entonces, el objeto de este estudio, el objetivo, mis hermanos, es aprender a Cristo, a imitar a nuestro Maestro y explorar y tratar de entender todo lo que el Señor dejó plasmado ahí en su palabra de su ministerio. Y el día de hoy vamos a hablar del método de Jesús, del sistema que Jesús utilizó para realizar su ministerio. Ese es el tema que tenemos en esta noche. Así que pues vamos a entrar en materia inmediatamente para aprovechar el tiempo y poder pues sacar el mayor provecho de esta reunión. Entonces, tenemos aquí, no sé si logra aparecer esto. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a hacer aquí, arreglo aquí. Bueno, entonces, el día de hoy, como dijimos, vamos a ver el método de Jesús que utilizó en su ministerio. Pero vamos a regresar un poquito a lo que vimos la semana pasada, que donde hablábamos del nombramiento de los 12 apóstoles. Y se recuerdan ustedes que vimos este pasaje que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy. Cuando nombró a los apóstoles, Lucas relata que subió a un monte. Decíamos la semana pasada que pasó toda la noche en este monte Jesús orando antes de tomar la decisión de escoger a los discípulos. Y dice aquí también que él escogió a los que él quiso. Eso, pues, recordémonos que decíamos, mencionábamos la semana pasada que no fueron los discípulos los que lo escogieron a él. Generalmente los discípulos escogían a su mentor, a su maestro, pero en este caso fue al revés. Jesús escogió a los que él quiso y escogió a personajes que yo creo que ningún rabino se hubiera atrevido a utilizar. Personajes que, pues si lo vemos fríamente, no se les veía mucho potencial. Yo he tenido la oportunidad de contratar gente en los diferentes trabajos que he tenido y pues uno evalúa las capacidades, la hoja de vida, el currículum, el potencial. Uno puede más o menos establecer si este candidato promete o no promete. Si a mí me hubiera tocado elegir, yo no hubiera escogido probablemente a Pedro o a Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿verdad? Que tenían personalidades y caracteres así un poco complicados. Un cobrador de impuestos que era odiado por los demás judíos y tenía que juntarlos porque también Jesús escogió a Simón el Celote, que era un guerrillero, un enemigo del imperio romano, pero que querían derrocar a ese imperio por las armas.
eran combatientes y odiaban a los publicanos, a los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos servían al gobierno romano siendo judíos, o sea, eran traidores a su patria porque exprimían a Pero si sus usted quiere propios oírlo después, yo los paisanos tengo grabados. y Él deja la grabación hecha. explotaban a sus propios paisanos y servían al gobierno enemigo. Entonces, imagínense juntar a un celote con un cobrador de impuestos, y Jesús lo hizo entre su equipo. Ahí tenía a Simón el celote y tenía a Mateo, el cobrador de impuestos. Y con su mensaje de amor, de amados los unos a los otros, no sé cómo hizo, pero él logró que estos dos personajes pudieran convivir y trabajar juntos. Pero bueno, lo importante y lo que tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, lo que quiero que pongamos mucha atención, hermanos, en este pasaje es el orden que se establece aquí. Los llamó primero para que estuviesen con él. Eso era importante, tenían que estar con él, tenían que vivir con él, tenían que aprender a él, tenían que trabajar con él. Caminaron durante 3 años con él, vivieron con él, comieron con él, durmieron con él, participaron en su ministerio, fueron testigos de todo lo que él hizo, y ese es el primer paso. El segundo paso, enviarlos a predicar. Decíamos que hay diferencia entre discípulo y un apóstol. Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz. Ellos primero fueron discípulos y después fueron apóstoles, porque un apóstol es un enviado. Entonces, primero, estar con él. Segundo, aprender a él. Participar en todo lo que él hacía para poder aprender. Y después, apóstoles, enviados a predicar. Y dice que cuando los envió a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, hermanos, ese orden es el que el Señor quiere para nosotros, porque todo lo que Él hizo, pues, fue para enseñarnos a nosotros, a su iglesia. Él estableció una congregación, que ese es el significado de eclesía, una congregación de seguidores que estuvieran con él, que aprendieran a él, que es lo que estamos haciendo hoy, es el objeto de esta serie, de este estudio, aprender a él. Insisto, aprender a él, porque como mencionamos anteriormente, no es aprender de él, sino aprender como cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a manejar una bicicleta o un automóvil, es algo para toda la vida, es algo que no se olvida. Entonces debemos aprender a Jesús para que eso sea lo que guíe nuestras vidas y lo que practiquemos durante toda nuestra vida. Pero el orden es ese, estar con él. Primero tenemos que tener una relación con Jesús, tenemos que tener intimidad con Jesús y pues estudiar su palabra, aprender de todo lo que él dejó en las escrituras, y entonces ya podemos después ejercer nuestro ministerio, que es predicar. Y digo nuestro porque este es el ministerio de todo cristiano, no es un ministerio para los pastores, para los misioneros, para los maestros. El mandato es para todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, pero es en ese orden. Y cuando seguimos ese orden tenemos la autoridad. El Señor nos da la autoridad para poder orar por los enfermos, para poder resistir a los demonios. Y entonces, pues ese es el orden que tenemos que seguir. A ver, hay quienes lo invierten. Lamentablemente hay pues algunos pastores o algunos líderes que lo primero que quieren es tener la autoridad. O se toman la autoridad y se sienten por encima de los demás,
una vez que tienen la autoridad, pues quieren ir a predicar y lo último que hacen es tener una relación con el Señor. Eso se les olvida o lo dejan en el último lugar y definitivamente eso así no es. Tenemos que tener una relación con el Señor, una intimidad con el Señor para poder ejercer el ministerio y entonces tendremos la autoridad para poder pues hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, con ese preámbulo, entramos ya a estudiar el método de Jesús y encontramos en Mateo 4:23. Por favor, si alguien me ayuda leyendo aquí del 23 al 25, si quieren leerlo en pantalla o si tienen otra versión en la Biblia, pues es válido. Voy a leer yo, hermano Walter. Sí, hermana Carla, adelante. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muchas gracias. Bueno, aquí hay algo interesante. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre enseñar y predicar? ¿Será lo mismo? ¿O qué creen ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene una idea de la diferencia entre enseñar y predicar? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Según yo recuerdo en el Didache, nos decía hermano Alfredito, de que la prédica es cuando es un mensaje para el pueblo, guiado, dado por Dios. Y la enseñanza, pues, es algo bien distinto, como cuando nuestro pastor viene, nos da una prédica y aparte nos da una enseñanza sobre algún tema o sobre lo que usted nos está enseñando en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Sí, cuando yo les he comentado que cuando tengo alguna dificultad con pues un pasaje, yo acostumbro ir al escrito original. No domino el griego ni el hebreo, pero tengo un Nuevo Testamento interlineal que tiene el griego y el español, la traducción literal. Entonces, ahí puedo encontrar las palabras que dan una luz mejor. No tengo un interlineal en hebreo, no sé si habrá, pues, aquí en el mercado, pero por lo menos el griego sí me sirve mucho para el Nuevo Testamento. Entonces, este Nuevo Testamento interlineal, las palabras que usa para enseñar es didasco, que de ahí viene pues la palabra didáctica, didasco. Pero para predicar, la palabra es querosón. Ahora, esta palabra querosón viene acompañada siempre, querusón, viene acompañada de evangelión. Dice querusón, evangelión. Entonces, eso se traslada como predicar, pero realmente en otras versiones es proclamar el evangelio, o sea, proclamar las buenas nuevas. Entonces la predicación es eso, la proclamación de las buenas nuevas, es el mensaje de salvación, es decirle a la gente, las buenas noticias de que Jesús vino a salvarnos, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser libres. Pero la enseñanza nos dice cómo mantener esa libertad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mantenernos con esa libertad y entender esa libertad? Me gustó mucho un ejemplo que puso alguien
con relación a esto. Y dice, vamos a suponer que tenemos un préstamo en un banco. Y tal vez me gustó porque me identifiqué con el ejemplo. ¿Verdad? Vamos a tener que tenemos un préstamo en un banco. Y de repente nos llaman del banco y nos dicen, mire, su deuda ya está saldada, ya no debe nada. Así que puede estar tranquilo, ya no tiene que seguir pagando. Así que pues, le damos esa buena noticia y adiós. Entonces, qué alegre, ¿verdad? Es una buena noticia, una buena nueva. Pero recibimos la noticia y estamos muy contentos, pero después nos quedamos con la duda, bueno, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? Porque yo no he terminado de pagar. Entonces, ¿de dónde me está diciendo el banco que ya está cancelado mi saldo? ¿Será que es una broma? ¿Será que se equivocaron? Y después me van a decir, mire, hubo un error y entonces siempre sí tiene que pagar, pero ahora ya tiene más intereses. Entonces, no vamos a quedar satisfechos. En cambio, si nos dicen, mire, tenemos una buena noticia, ya su deuda está cancelada, porque surgió una nueva ley que ahora las personas de la tercera edad, pues se les condonan las deudas por motivo de la pandemia o lo que sea. Entonces nosotros, bueno, entonces hay una razón, hay un porqué. Entonces eso se puede comparar a lo que es la predicación. La predicación es la buena noticia, es que somos salvos por Cristo, que somos libres, eh, Él nos ha dado la libertad, pero la enseñanza nos explica cómo fue eso, cómo se dio para que podamos entenderlo mejor y que para que podamos disfrutarlos y para que podamos estar tranquilos. Hay otras diferencias, porque, por ejemplo, la predicación tiene resultados inmediatos, podríamos decir. Es un mensaje que llama al arrepentimiento y entonces redarguye y hay una reacción inmediata. En algunos casos, pues a lo mejor no pasa nada, pero la idea de la predicación es que haga un efecto en el que está escuchando. Si es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues un mensaje puede hacerlo reflexionar, o alguien que está cometiendo un error, que está en pecado, que está haciendo las cosas mal, pues un mensaje lo ayuda a reflexionar y a cambiar su mentalidad, a cambiar su forma de ser, a recibir a Cristo en su corazón. Es un efecto inmediato. Mientras que la enseñanza es un efecto a largo plazo. Es un efecto pues que es de todo el tiempo. Y se da en el caso cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, la enseñanza realmente fue la base del pueblo de Dios. Recordemos el Shema de Israel, el Oye de Israel, que dice, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, y su ley, dice, la enseñarás a tus hijos, hablarás en los caminos, la atarás a tu frente, a tus manos, en los dinteles de las puertas. O sea, la enseñanza de la ley para ellos era fundamental, era la base de su estabilidad como pueblo. Y aún así, pues fallaron y se desviaron. Pero para ellos era muy importante y sigue siendo hasta la fecha muy importante el estudio de las escrituras. Entonces tiene un efecto a largo plazo. Pero un buen maestro, pues también predica, y un buen predicador, pues también tiene que enseñar. Recordemos cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, busca líderes que sean aptos para enseñar, que puedan enseñar, porque la enseñanza es muy importante. Pero el método de Jesús era eso, predicar y enseñar, y a eso mandó a sus discípulos y a eso nos envía a nosotros, para poder predicar y enseñar. Entonces, Jesús era incansable. Jesús dice que recorrió toda Galilea y sinagoga que miraba y entraba y enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Pero a la vez sanaba las enfermedades y las dolencias en el pueblo. Entonces, por la misma razón,
se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente, dice, de Galilea, de Decápolis, y de Judea, bueno, y del otro lado del Jordán. Entonces, vemos a un Jesús incansable, vemos a un Jesús imparable que está todo el tiempo enseñando, que está todo el tiempo predicando. La semana pasada hablábamos de que pasó toda la noche orando en el monte y sin embargo al día siguiente no se fue a descansar, sino que inmediatamente fue con los discípulos, escogió a los que él quiso y los puso a trabajar. Y así vemos a ese Jesús dinámico. Aquí menciona Marcos, y Marcos, el Evangelio de Marcos es muy interesante, es un evangelio cortito, pero es un evangelio muy dinámico. Marcos se encarga de exponer esa energía, ese trabajo de Jesús. Y si analizamos el Evangelio de Marcos, pues empieza hablando de la predicación de Juan el Bautista, como él anunció el ministerio de Jesús, y eso lo vimos ya, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el llamado de Jesús a los discípulos cuando empieza su ministerio, pero de ahí empieza una gran cantidad de milagros y de sanidades. El hombre que tenía el espíritu inmundo, la suegra de Pedro, incluso él sanaba en la mañana. Vemos, por ejemplo, que le llevaron a aquella mujer, había encontrado en adulterio, la llevaron en la mañana. Cuando él habla con la mujer samaritana es al mediodía, a la hora del calor del sol. Cuando él habla con, por ejemplo, Nicodemo es en la noche. Entonces él pasaba todo el día trabajando. Y aquí dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y son muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Entonces, recorría toda Galilea predicándose, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea, lo primero que hacía en la mañana era orar. Entonces los discípulos lo buscaron y le dijeron, todos te buscan. Entonces vamos, dice, a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Él conocía perfectamente su misión, sabía para lo que había venido, entonces pues lo vemos ahí incansable. Entonces sana a un leproso, después sana a un paralítico, después el hombre de la mano seca, vemos que empieza ya con las parábolas, la multitud a la orilla del mar, en fin, el endemoniado gadareno, Jesús que calma la tempestad, la hija de Jairo, la mujer que tenía el flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús. Entonces, Marcos va relatando la gran cantidad de milagros, la alimentación de los 5,000. Esto es interesante porque Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, entonces él se retira a procesar la tristeza que le ha causado la muerte de Juan, que por cierto era su primo. Se retira, pero la gente lo sigue, las multitudes lo siguen, y dice que caminaron como 15 kilómetros la gente buscando a Jesús, y ahí es donde se dio la alimentación de los 5,000. Que habían 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, o sea que no sabemos, pueden haber sido 10, 15,000 personas. Jesús anda sobre el mar, Jesús sana a los enfermos en Getsemaní, Jesús sana a un sordomudo, la fe de la mujer sirofenicia que pidió la sanidad de su hija. En fin, Marcos lleva a Jesús así, en una espiral ascendente, imparable, haciendo milagros
Y uno se pone a preguntar, ¿le costaba a Jesús hacer los milagros? Y vemos que no, pero para Jesús era muy sencillo, pero solo podía tocar a una persona o podía decir unas palabras, en algunos casos sanó a la distancia, ni siquiera tuvo que ir. Simplemente él le decía a la gente, ya, el milagro está hecho y ni siquiera pues tenía que tocar a los enfermos. Vemos el poder de Jesús para hacer los milagros, pero en los primeros 8 capítulos, el ciego sanado en Bethsaida, hasta el capítulo 8, cuando viene la confesión de Pedro. En el capítulo 8 vemos que Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas, y Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro es donde hace la declaración aquella de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces de ahí, desde ese punto, desde Marcos 8, capítulo 8, versículo 30, ya empieza el descenso de Jesús hasta su crucifixión y su muerte. Esa es la estructura que tiene Marcos. Lo lleva hasta la cima, sanando, predicando, ejerciendo su ministerio con poder, pero luego de la declaración de Pedro le empieza a anunciar su muerte. ¿Por qué menciono esto? Porque es fácil seguir a un Jesús que está predicando, que está sanando, que está enseñando, que está alimentando a todas las personas, pero cuando vemos a un Jesús anunciando su muerte, cuando vemos a ese líder tan carismático que empieza una etapa de sufrimiento, porque Jesús tuvo que padecer mucho para poder ejercer su ministerio, pues ahí las cosas se complican. Seguirle en ese proceso imparable de milagros y de ministerio, pues es fácil, es emocionante. Los mismos discípulos estaban seguramente muy entusiasmados, muy contentos, felices, con muchos planes para el futuro. Este es el rey de los judíos, este es el que nos va a liberar de la opresión del Imperio Romano. Yo quiero sentarme a su derecha, yo a la izquierda, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, porque todos lo veían así, como ese líder imparable que definitivamente iba a tener una repercusión política fuerte y grande de liberación para el pueblo de Israel. Pero cuando anuncia su muerte, el primero sorprendido y que rechaza la idea es Pedro. Dice, no estés pensando esas cosas. Y Jesús le tiene que reprender, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas del reino. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros, porque vemos que Jesús hizo muchos milagros, pero no hizo todos los milagros que le pedían. Algunos le pidieron señales, y es lo que contestó esta generación incrédula, pide una señal, pero señal no les será dada. Los milagros de Jesús tenían un propósito, y Jesús sabía que la fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. Hubo mucha gente que vio los milagros y lo rechazaron. Los mismos maestros de la ley, los fariseos, lo querían matar por los milagros que hacía, porque sanaba en sábado. Dice la escritura que cuando resucitó a Lázaro, eso fue la gota que rebalsó el vaso para los fariseos. Ahí dice que cuando resucitó a Lázaro y miraban a una prueba de viviente caminando, una prueba viviente del poder de Jesús, lo miraban caminando, ahí fue donde decidieron matarlo. Y querían matar a Lázaro también para eliminar esa prueba. Eso ya no lo pudieron soportar. Entonces, para nosotros es sencillo, es emocionante, es fascinante poder seguir a un Jesús poderoso, un Jesús que no tiene límites, un Jesús que nos resuelve todos los problemas, un Jesús que nos sana, un Jesús que nos provee, un Jesús que nos
tiene un vallado alrededor de nosotros y nos protege. Eso, pues, a cualquiera le gusta, pero cuando se trata de seguir a un Jesús sufriente, a un Jesús que lleva una cruz a cuestas, a un Jesús que va a la muerte, que renuncia a todo y que da su vida por nosotros, ahí la cosa se complica. Ahí ya no nos gusta mucho. Ahí a los discípulos ya no les gustó, al grado de que llegó un momento en que todos lo abandonaron. El mismo Pedro que dijo que nunca lo iba a dejar, todos huyeron y lo dejaron solo. Y eso nos pasa muchas veces a los cristianos. Cuando las cosas van bien, pues qué bueno seguir a Jesús. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ahí sí ya no nos gusta. Ahí ya no estamos tan contentos de seguirlo. Entonces, esa es la razón por la que Jesús, pues, no sanó a toda la gente que pudo haber sanado, sanó a muchos y de todo, hizo de todo tipo de milagros, pero se da hoy en día, este año por lo menos, fallecieron dos personas, dos señoras que conozco, hermanas, cristianas, muy comprometidas con su fe, de muy buen testimonio. Muchas personas en diferentes iglesias pasaron orando por ellas. Yo en cuenta, alrededor de 3 años, 2 o 3 años, lucharon contra el cáncer y al final el Señor se las llevó a su presencia. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Toda la iglesia orando, todo el mundo rogando, todo el mundo pidiendo y de todos modos no sirvió de nada, entre comillas. Pero lo que pasa es que, pues, el Señor en su soberanía, en su voluntad, Él decide darnos la vida y Él decide también cuánto tiempo vamos a estar aquí y para todo Él tiene un propósito. Hubo una hermana que estuvo, de las que le comento, que estuvo en Estados Unidos, hospitalizada durante mucho tiempo, y ella en el hospital compartía el evangelio y daba testimonio, y las enfermeras y todo el personal ahí admirado de que en medio de su enfermedad, de su dolor, incluso en su muerte, ella testificó de lo que el Señor era para ella en su vida. No, ninguna de las dos perdieron la fe. Pero nosotros a veces nos sostenemos a base de milagros, nos sostenemos a base de estar bien y no queremos que las cosas pasen, las cosas malas nos pasen. Tenemos, hablando de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, si recordamos cómo fue, le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo. Y a propósito Jesús se tardó en llegar, no fue inmediatamente, tardó 2 días ahí. Incluso les dijo a sus discípulos que eso era era propósito para que la gente creyera. Y cuando llegó ante la tumba de Lázaro, salieron las hermanas de Lázaro, María y Marta, y de alguna manera las dos le reclamaron a Jesús, le dijeron, si hubieras estado aquí, Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto. Si hubieras. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Le reclamamos a Jesús, ¿por qué? Si tú hubieras sanado, si tú no me hubieras dejado caer en esta situación, si tú me hubieras liberado de esa crisis económica, y tendemos a culpar a Jesús, cuando pues Jesús simplemente decide a quienes escoge, decide a quienes sana, decide Él en su soberanía, pues tiene la capacidad y la potestad para poder decidir. Y esa potestad, pues como vemos aquí, la delega en nosotros. Si nosotros estamos con Él, si nosotros le seguimos, si tenemos una intimidad con Él, y aprendemos a Él, podemos después ir a enseñar, a pregonar el Evangelio, y vamos a tener la autoridad para poner las manos sobre los enfermos, para poder orar por las personas. Algunos van a sanar, otros no, pero al final de cuentas es la voluntad de Dios. Entonces,
aquí dice, le siguió mucha gente de todos lados, pero ¿por qué le seguían? Porque había un interés, el interés de que los sanara, el interés de que los alimentara. Cuando alimentó a los 5,000, después se fueron detrás de él, buscando que les volviera a dar de comer. Así como Moisés había alimentado, bueno, no Moisés, sino que en el tiempo de Moisés el Señor había mandado maná para alimentar al pueblo en el desierto, pues ellos tenían la creencia que cuando el Mesías viniera iba a hacer lo mismo y que los iba a alimentar a todos, entonces andaban detrás de Jesús porque Jesús los alimentara o porque hiciera milagros para ellos. Entonces, ese es un seguidor interesado. El Señor no quiere seguidores interesados, el Señor quiere, pues, que la gente que realmente esté comprometida con Él y que le quiera seguir. Cuando hablamos de la enseñanza del Señor, vemos que no era una enseñanza fácil, no era una predicación fácil. Al contrario, podríamos decir que era una predicación ofensiva para muchos. A los escribas, a los fariseos, esa predicación les ofendía, porque no era una predicación fácil. Simplemente, si vamos, por ejemplo, al Sermón del Monte, que pues vamos a hablar más de eso en otra de las lecciones, el Sermón del Monte tenía cosas imposibles de cumplir. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, habían endurecido la ley. Habían puesto reglamentos mucho más duros en la ley. Habían sacado de la ley 613 reglas, imagínense ustedes. Tenían 248 mandamientos. Esas 613 reglas estaban divididas en 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Prácticamente una prohibición para cada día de la semana. Y Jesús dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para que se cumpla. Entonces las exigencias de Jesús fueron todavía más allá de los mandamientos. Jesús en sus predicaciones, en su ministerio, él exigía perfección. Una de las cosas que Jesús mencionaba es ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Ser santos. Y nos ponemos a pensar, ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Cuando el joven rico se le acercó a decirle qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Él le dijo, todos esos los guardo desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Deja todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le dijo, dame el diezmo o el 20% o el 50%. No, le dijo todo. El Señor quiere todo. No una parte, sino quiere todo de nosotros. Cuando escogió a los discípulos, lo vimos la semana pasada, dice que ellos abandonando sus barcas, lo dejaron todo y le siguieron. El Señor quiere todo para él. Sus explicaciones en el Sermón del Monte, o lo que él hablaba en el Sermón del Monte, pues oíste que fue dicho, no adulterarás, porque eso estaba en la ley. Pero yo les digo que mira a una mujer con codicia y adulteró con ella en su corazón. Entonces, más te vale saca tu ojo, porque más te vale entrar tuerto al cielo que irte al infierno. Cosas como esa. El divorcio, dijo, pues por la dureza de sus corazones, pues está en la ley de Moisés, pero yo les digo que el que deja a su esposa adultera, y bueno, también habló de el que se enoje contra su hermano, pues ya pecó, y el que le diga fatuo es digno de juicio. Entonces, imagínense ese tipo de predicación, de enseñanza de Jesús. ¿Quién la puede cumplir? Tenemos casos
en la historia como el mismo Martín Lutero. Martín Lutero vivía atormentado porque él quería cumplir de todo lo que decía las escrituras y él, pues, sabemos que era un monje y entonces se confesaba casi todos los días, ya tenía cansado a su confesor porque cada vez que cometía cualquier falta iba y se confesaba. Entonces el confesor lo mandó a enseñar mejor, que enseñara las escrituras para distraerlo y quitárselo de encima, porque Lutero vivía atormentado, porque él no se sentía capaz de poder cumplir. Y es que eso es, no somos capaces de poder cumplir. Y Jesús hizo todo esto para demostrarnos que no, solos no podemos, que necesitábamos de su sacrificio en la cruz del Calvario para poder ser justificados. Lutero encontró paz cuando leyó el pasaje, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos ese regalo, esa gracia del Señor para que nosotros que somos incapaces de cumplir con la ley, somos incapaces de ser perfectos, somos incapaces de alcanzar la santidad, por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo podemos lograrlo y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los mismos discípulos fallaron. Pedro falló. Pedro negó al Señor. Y a pesar de haberle negado a este traidor, Jesús le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esa declaración que hiciste, sobre esa piedra, sobre esa roca, que declaraste que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Aquel ladrón, aquel delincuente, probablemente asesino, que estaba en la cruz del Calvario con él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tenemos ese regalo, esa bendición del Señor. Pablo dice, cuando el pecado se multiplicó, la gracia abundó. Eso no quiere decir que tenemos que pecar más para que la gracia abunde, de ninguna manera, dice Pablo, pero el Señor en su amor, en su misericordia, en su compasión, nos perdona, nos justifica y nos santifica. Es su Espíritu el que mora en nosotros, el que nos santifica. Entonces, aunque la predicación, la enseñanza de Jesús haya sido tan dura, pues nosotros ahora la podemos entender. Mucha gente no la puede entender. Hubo una maestra en Texas que estaba dando una clase de literatura, creo yo, algo por el estilo, y entonces les dijo a sus alumnos que leyeran el Sermón del Monte, que le hicieran un trabajo, una composición a ella, sus opiniones sobre el Sermón del Monte. Los comentarios que recibió, dice que fueron, eso es una locura. Lo que la Biblia enseña no tiene sentido, no es lógico. ¿Cómo así que debo amar a mis enemigos? ¿Cómo así que si alguien me pega en una mejilla tengo que ponerle a otra? Eso no es válido, eso no, es ridículo. Y así fueron todas las historias del trabajo que ella había puesto. Entonces, la gente de aquella época no lo aceptó, pero hay mucha gente ahora que sigue sin aceptarlo, que sigue sin entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo porque el ministerio de Jesús fue totalmente revolucionario, fue totalmente contracultural, en contra de la cultura de aquella época y en contra de la cultura que tenemos ahora. Así que, pues, la enseñanza, la predicación del Señor Jesús fue dura y difícil cuando las multitudes estas lo siguieron para que las alimentara. Él les dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ellos creían que quisiera que lloviera maná nuevamente para que todos pudieran comer, y él les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo. Entonces, ahí se enojaron, se ofendieron, muchos se fueron, porque la predicación era muy dura, muy difícil, porque les molestaba eso,
Incluso algunos de los discípulos lo sintieron muy fuerte y Jesús les dice, ¿quieren irse ustedes también? Adelante. Esa era la predicación de Jesús. Esa era la enseñanza de Jesús. Un Jesús, pues como dijimos, enérgico, imparable, trabajando mañana, tarde y noche, pasando la noche orando, en vigilia, pero en determinado momento él pone un alto, él pone un límite. Y llegamos a la conclusión de que la fe produce milagros. Él se lo dijo a mucha gente, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, pero los milagros no producen fe, los milagros producen interés. De pronto, el Señor nos hace un milagro y bueno, sí, creo y tengo fe y todo, pero la siguiente vez que le pidamos y si no hace lo que queremos, ahí pues ya no tenemos tanta fe, ¿verdad? Pero miremos uno de los milagros porque no los quiero cansar con tanto hablar. Tengo un video aquí que espero lo puedan oír y lo puedan ver, que es cuando sana al leproso. Aquí pues tenemos en Lucas 4:16, dice, perdón, no, esto habla del ministerio de Jesús, de lo que era el ministerio de Jesús, y eso pues él lo reveló en Nazaret. Ahí entró a una sinagoga a enseñar, y en su enseñanza él explicó a qué había venido, cuál era la razón de su ministerio. Porque le dieron el rollo, en aquella época recordemos que eran rollos los que tenían, y le dieron el rollo del profeta Isaías, y él lo abrió y leyó en donde está escrito, en Isaías 61, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Dice que todos los ojos estaban fijos en él, y él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. No vamos a ver lo que sigue, porque después se ofendieron todos, y hasta querían matarlo por eso, pero él reflejó su ministerio. Y realizó su ministerio. Aquí pues tenemos el video de la sanidad del leproso. Entonces vamos a ver. Es un leproso. Atrás. Cubran sus bocas. No respires. No sigas acercándote. Está bien, Juan. Está bien. Rabino, no se acerque. Rabino, no. Por favor. No te alejes de mí. No lo haré. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Solo si quieres, me entrego a ti. Mi hermana era una sirvienta y me dijo lo que puedes hacer. Sé que puedes sanarme si quieres. Parece que no está transmitiendo muy bien. Vamos a tratar de retomarlo. Bueno, si no, de todos modos, yo se los mando, hermanos, porque no sé por qué cuesta la transmisión.
Es un leproso. Atrás. Cubran sus bocas. No respires. No sangre. sigas acercándote. Está bien, Juan. Está bien. Rabino, no se acerque. No. Por favor. No te alejes de mí. No lo haré. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Solo si quieres me entrego a ti. Mi hermana era una sirvienta y me dijo lo que puedes hacer. Sé que puedes sanarme si quieres. Estoy dispuesto. Serás limpiado. No sabía. ¿Qué puedo hacer para...? No le digas nada a nadie. Solo te pediré una cosa. ¿Qué le diré a las personas? Ve, muéstrate al sacerdote. Deja que te impresione para ver que estás limpio. Hazlo en la propiedad del templo como es ordenó. Y sigue tu camino. Por alguna razón no logro que se vea bien el video, pero bueno, lo vamos a mandar al chat para que lo puedan ver. Pero bueno, conocemos la historia, que como lo relata los evangelios. Este leproso pues era rechazado por la sociedad. Este video está muy bien logrado, por eso no sé, me preocupa que no se mire, pero está muy bien hecho. Es de la serie esta, Los Elegidos, que hemos estado mencionando. Y vemos cómo los discípulos le dicen que se aparte. No te acerques, le dice. Incluso pues, uno de ellos saca un cuchillo y lo amenaza, porque en aquella época, pues, los leprosos tenían que mantenerse alejados, no podían acercarse más de 2 metros a alguien. Y pues tenían que andar ir gritando leproso, leproso, para que la gente se hiciera a un lado. Vivían en una condición realmente muy triste, muy apartados, porque eran totalmente rechazados. Yo recuerdo que ahora en la pandemia, pues yo me contagié cuando la cosa estaba en su apogeo, ¿verdad? Estaba haciendo un trabajo en una empresa y pues ahí me contagié de COVID. Entonces
Pues lo lógico, me aislaron aquí en la casa, estuve encerrado ahí en mi cuarto y pues solo me llevaban la comida. Pero me recuerdo que ya medio me estaba pasando cuando una vecina, bueno, varios vecinos trajeron comida y cosas. Y una vecina que por cierto es esposa de un pastor, eh, me trajo creo que un postre, un pastel o algo así, pero tocó el timbre y salió corriendo. Entonces yo me asomé a la puerta y cuando me vio así a la distancia me dijo, ahí lo dejé y había dejado la cajita con el postre, con el pastelito encima del carro de mi hijo que estaba parqueado en la puerta, pero con un miedo horrible, ya está, ya lo dejé. Eh, entonces yo hacía la broma que me estaban tratando como leproso porque pues claro, a mí me hizo gracia porque sabía que era una situación temporal, pero imagínense ustedes pasar toda la vida así, que la gente lo rechace a uno, que no se le pueda acercar, que lo insulten incluso cuando uno está cerca. Entonces, la vida de leproso realmente era una vida muy complicada. Y bueno, en nuestros países ya no hay lepra, pero todavía hay algunos países en donde eso se da. Yo leía la historia de un muchacho en la India que estaba siendo tratado por el médico, el problema de la lepra. Y entonces el médico dice que le empezó a explicar el tratamiento y cuando le puso la mano en el hombro y le empezó a explicar cómo le iba a tratar la enfermedad. Entonces dice que el muchacho empezó a llorar. Entonces, por medio de un intérprete que el doctor tenía, le preguntó que si había dicho algo que le hubiera molestado. Y el muchacho le dijo que no, que él estaba llorando porque era la primera vez en años que alguien lo había tocado, que alguien le había puesto la mano en el hombro. Entonces, imagínense ustedes lo difícil de estas enfermedades. Ahora, en nuestra época, pues hay enfermedades como el SIDA que también son así, ¿verdad? Causan mucho rechazo. Y en este video vemos cómo Jesús se le acerca, los discípulos le dicen que no, él se acerca, lo toma de la mano, lo abraza, lo sana. Y entonces vemos el amor y la misericordia de Jesús y la iglesia aprendió de eso. Pues muchas iglesias se han dedicado, tienen ministerios de cuidar a los enfermos. Por ejemplo, esta Madre Teresa de Calcuta creó una organización que cuidan a los leprosos. Entonces, pero el tema es cómo pues, una enfermedad puede causar tanto dolor. La lepra en sí no, físicamente no duele porque esas bacterias o lo que sea que provocan la lepra, pues trabajan en el sistema nervioso, como que empiezan a deteriorar el sistema nervioso, entonces la gente pierde la sensibilidad y ya no sienten nada. Entonces, eso es lo difícil porque pueden rascarse una herida y le caen los pedazos de piel y ellos no sienten, porque incluso se pueden dar un martillazo y no les duele. Entonces, no hay un dolor físico, pero el dolor en el alma del rechazo que tiene, pues es mucho más fuerte que el dolor de la lepra. Pero el Señor se dedicó a sanar a los enfermos. Pero bueno, sigamos porque nos avanzó el tiempo. Diré a las personas. Ok. Entonces, ya para ir finalizando, Mateo 9:35 nos dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, les decía, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que aprender
en esta lección es que el Señor estableció un método que es el método que nosotros tenemos que seguir, lo estableció para nosotros, para que nosotros lo imitáramos. Y bueno, el método es ese. Primero, pues, estar con Él, tener intimidad con Él, dejarlo todo por Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Prácticamente morir a todo lo que nos aparte del Señor. Él lo quiere todo, no quiere a medias, por eso el Shema de Israel, el lema de Israel dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, por eso empieza. Y entonces, cuando le preguntaron al Señor cuál era el principal mandamiento, el primero dijo el Shema, el lema. Dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, no comparte tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, de tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para el Señor, hermanos, tiene que ser todo, para que realmente tengamos una relación, un ministerio a realizar. Entonces, Él envió a sus discípulos y nos envía a nosotros porque hay mucha gente que están como ovejas que no tienen pastor. Dijimos ya que la predicación, el mensaje del Señor fue fuerte, fue muy duro, fue incomprensible, fue ofensivo para muchos, pero Él también predicó con misericordia. Los milagros, Él no los hacía para que los siguieran. De hecho, muchos de los milagros les dijo a los que sanaba, no le digan a nadie, no lo cuenten, porque Él no quería que lo siguieran por interés, no quería que lo siguieran por los milagros. Entonces, Él, los milagros que hizo, los hizo porque tenía compasión de la gente. Porque Él miraba a las multitudes y dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, Él quiere lo mismo de nosotros, que tengamos compasión por los demás, que podamos ayudar a los demás, que podemos orar por los enfermos, pero también podemos ayudarlos, a un pariente, a un amigo que tiene una enfermedad y que no puede costear los gastos, pues nosotros pues tenemos que ser generosos y ayudarlo, y con eso estamos haciendo el ministerio, ese ministerio de sanar a los enfermos, lo estamos haciendo con nuestros recursos, con lo que el Señor nos ha dado, pero sobre todo predicar el evangelio para todas esas ovejas agobiadas y desamparadas que andan sin pastor. Y podemos tener mucha cosecha si trabajamos como el Señor quiere, pues como dijo a sus discípulos, voy a ser pescadores de hombres, y en esa pesca milagrosa donde la red se les rompía, les demostró, eso pueden hacer ustedes con los hombres, pueden tener mucha cosecha de almas para el Señor. La cosecha puede ser muy abundante, pero el problema, mis hermanos, es que los obreros en aquella época eran pocos y siguen siendo pocos. Entonces, todos los que amamos al Señor tenemos que involucrarnos en esa pesca, en esa cosecha, porque la mies está lista, el campo está listo, la necesidad está en la gente, en el mundo, pero tenemos que ir al campo a predicar. Y la ventaja con este sistema, con el internet, con Zoom, es que ahorita yo estoy enseñando y puede haber gente que me esté viendo en California, por ejemplo, aunque hoy creo que no se conectaron las hermanas que de allá porque tienen una actividad, pero pues, después el video lo pueden ver en la China si quieren. Entonces, ya ni siquiera tenemos que hacer un viaje, salir de nuestra comodidad para predicar, para enseñar, sino que desde nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos y debemos predicar el evangelio. Tengo otro video aquí, pero como no se ve, no lo voy a pasar, pero se los voy a enviar, que es del hombre este que sanó, el paralítico, que lo bajaron por el techo, y ahí se ve como los escribas y fariseos le decían, ¿con qué autoridad hace eso? Y él les dice que es más fácil decir a una persona, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y camina.
Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, toma tu lecho y el paralítico se fue. Y eso está en video y es muy bonito. Entonces, pues ahí lo voy a poder compartir en el chat. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy, mis hermanos. Gracias por estar acá, por su puntualidad siempre para estar con nosotros. Y bueno, los que van a ver la grabación, pues también esperamos que esto sea de bendición y de edificación para las vidas de todos ustedes.